A lo largo de la historia humana, los grandes líderes, filósofos y reformadores han dejado tras de sí bibliotecas enteras. Han construido imperios ideológicos basados en discursos, debates y manifiestos. Pero la tradición cuenta algo muy distinto sobre Mahavatar Babaji. Él no escribió libros, no dejó tratados extensos ni laberintos teológicos para ser descifrados. No fundó iglesias con muros de piedra. No buscó seguidores a quienes convencer. Su enseñanza principal, su transmisión más profunda y transformadora, fue el silencio. Y debemos entender esto de inmediato. No se trata de una metáfora romántica o de una actitud poética. Es una declaración radical sobre la naturaleza de la realidad. Vivimos en un mundo que enseña hablando. Una sociedad que intenta persuadir discutiendo, que busca tener la razón elevando la voz y que cree que la verdad se conquista acumulando palabras. Babaji, en contraste absoluto con el mundo, enseñaba callando. Él comprendía la limitación inherente del lenguaje. Las palabras son útiles, funcionan como flechas que apuntan hacia una dirección. Pero la flecha que señala la luna no es la luna. Las palabras apuntan a la verdad, pero jamás pueden contenerla. Un mapa, por más detallado y perfecto que sea, no es el territorio que pisas. Una explicación magistral sobre el agua no puede quitarte la sed. Puedes leer enciclopedias enteras describiendo la composición química del fuego durante horas, pero solo cuando acercas la mano y te quemas, conoces realmente el fuego. De la misma manera, puedes debatir sobre la paz espiritual toda tu vida, pero solo cuando te sumerges en el silencio absoluto, la conoces. Lo más profundo del ser humano no puede transmitirse mediante conceptos intelectuales. Solo puede reconocerse en la quietud. Pero, ¿qué es realmente el silencio? Solemos confundirlo con la simple ausencia de sonido acústico. Creemos que el silencio es apagar la radio o cerrar la puerta, pero puedes retirarte a la montaña más lejana y aislada del planeta, rodeado de una quietud natural perfecta, y aún así tener una tormenta destructiva rugiendo en tu interior. Y por el contrario, puedes estar de pie en medio de una ciudad ruidosa, caótica y asfixiante, y experimentar una quietud profunda e inquebrantable. El verdadero silencio no es la falta de ruido externo. Es la ausencia de conflicto interno. Es ese estado milagroso en el que la mente, por fin, deja de luchar consigo misma. Ocurre cuando cesa la resistencia constante a lo que es. Cuando se apaga el diálogo interminable que pasa todo el día justificando, criticando y defendiendo una identidad. El verdadero silencio es un estado de no fricción. Te invito a observar tu propia mente por un momento. Nota el ruido constante. Hay una voz ahí adentro que nunca descansa. Hay pensamientos comentando la realidad sin parar. Esto me gusta, esto me molesta, debería haber dicho aquello. Hay juicios evaluando cada detalle. Hay recuerdos dolorosos repitiéndose como un disco rayado y proyecciones llenas de ansiedad viajando hacia el futuro. La abrumadora mayoría de las personas viven prisioneras dentro de esta narración continua. Esa voz en tu cabeza es la arquitecta de tu sufrimiento. Es la que construye tu ego día a día. Construye tus miedos. Construye tus deseos insaciables. Y cuando esa voz se intensifica y toma el control, el mundo entero parece un lugar caótico, hostil y agotador. Aquí, la filosofía del silencio sugiere algo muy profundo. El ruido externo que tanto te abruma no es más que un reflejo de tu ruido interno. Cuando la mente está agitada,
La vida misma se percibe como una amenaza constante. Pero cuando la mente se vuelve clara y silenciosa, esa misma realidad, exactamente con los mismos problemas, de pronto parece ordenada y manejable. El ego humano, esa imagen que tanto defendemos, no es una entidad sólida. No es un órgano en tu cuerpo. El ego es simplemente una historia repetida. Es una colección de recuerdos y traumas organizados alrededor de la palabra yo. Y esa historia es increíblemente frágil, necesita mantenimiento constante para sobrevivir. Necesita comparación constante con los demás. Necesita justificación. Necesita defensa ante cualquier insulto. Todo ese esfuerzo por sostener tu historia produce una cantidad de ruido mental ensordecedor. Pero en la quietud profunda, el ego se debilita. No porque lo ataques o lo reprimas, sino simplemente porque dejas de prestarle atención constante. Y sin el oxígeno de tu atención, la narrativa falsa pierde su fuerza. Es en ese inmenso espacio vacío donde surge algo más vasto. Por eso el silencio actúa como un espejo implacable. Y por eso nos aterra tanto. Cuando te sientas en silencio, a solas, sin el teléfono, sin música, sin distracciones de ningún tipo, ocurre algo muy revelador. Primero, aparece la incomodidad física. Luego, surge una impaciencia feroz. Inmediatamente después, la mente sube el volumen y te lanza los pensamientos más intensos y oscuros que tiene. El silencio te expone. Saca a la luz todo el contenido emocional no resuelto que normalmente ocultas, manteniéndote siempre ocupado. La humanidad no le teme al silencio en sí mismo. Le teme a lo que grita por dentro cuando todo lo demás calla. Pero si tienes el valor de permanecer, si no huyes de vuelta a la distracción, algo mágico cambia. La mente, al no encontrar oposición, se cansa de producir resistencia. Y poco a poco, como el lodo que se asienta en el fondo de un estanque, se aquieta. En ese punto, el silencio se convierte en una medicina invisible. No te cura porque elimine, por arte de magia, tus problemas externos, sino porque transforma radicalmente tu relación con ellos. En el silencio de la meditación, las emociones destructivas se observan, pero no se amplifican. La ira surge, pero al no ser alimentada con más pensamientos, pierde su combustible. El miedo aparece, pero al no darle una historia trágica se disuelve. La tristeza se siente, pero pierde su dramatización. No desaparecen de inmediato, pero ya no te dominan. La sociedad nos ha enseñado a reaccionar automáticamente, a saltar de inmediato ante cualquier estímulo doloroso o placentero. Esa reacción automática es una forma de esclavitud. El silencio interrumpe ese automatismo, te regala esa pausa sagrada entre el estímulo y tu respuesta. Y en esa breve pausa reside absolutamente todo tu poder para elegir conscientemente, para reescribir tu destino y no ser una simple víctima de las circunstancias. Hay maestros que enseñan recitando escrituras, pero Babaji enseña con su simple presencia. Hay personas en este mundo cuya sola quietud transmite una estabilidad inquebrantable. No porque digan algo extraordinario, sino porque su campo de energía no proyecta absolutamente ningún conflicto. El silencio puro es profundamente contagioso. Así como la ansiedad y el pánico de una persona pueden alterar a toda una habitación, la calma absoluta de un ser humano puede pacificar a quienes lo rodean. Para la mente moderna, condicionada a producir constantemente, el silencio parece un vacío inútil. No es un vacío muerto,
Es un vacío inmensamente fértil. Es como la tierra oscura, rica y arada, esperando ser sembrada. Es el espacio exacto donde puede surgir la creatividad, la intuición y la solución que estabas buscando. Cuando actúas desde la desesperación del ruido, solo creas más enredos. Pero en el silencio aparece la claridad. Y solo desde esa claridad puede surgir una acción verdaderamente consciente. ¿Alguna vez has notado que hay un momento sutil entre un pensamiento que termina y el siguiente pensamiento que comienza? Normalmente pasa desapercibido por la velocidad a la que vivimos, pero si observas con aguda atención, lo notarás. Hay un microsegundo de pausa total, una brecha. Ese pequeño espacio vacío es el silencio absoluto. No necesitas viajar a los Himalayas para crearlo, siempre está ahí, entre latido y latido, entre respiración y respiración. Solo necesitas reconocerlo. Y cuanto más lo reconoces, más se expande, hasta convertirse en tu estado natural. La verdad más profunda del universo no necesita que la defiendas a gritos. Lo que es real no requiere de tus argumentos. En el silencio, tus convicciones rígidas se suavizan y tu compulsión por tener siempre la razón desaparece, abriendo por fin la puerta a la verdadera comprensión. El silencio no exige rituales complejos. No te pide que adoptes una nueva creencia religiosa. Solo requiere tu disposición a sentarte, observar y no intervenir. En esa aparente inactividad, toda tu energía vital se está reorganizando. Estás recuperando el poder sobre tu propia atención. Al final del camino, el silencio deja de ser una práctica que haces por 20 minutos al día. Se vuelve tu hogar. Te das cuenta de que incluso cuando estás hablando con alguien, hay un silencio de fondo sosteniendo tus palabras. Incluso cuando estás trabajando intensamente, hay una quietud inamovible en tu pecho. El mundo puede estar ardiendo y moviéndose a una velocidad vertiginosa a tu alrededor, pero en tu centro hay una estabilidad intocable. Babaji no escribió libros, porque el conocimiento más profundo de la existencia no cabe en las páginas. No fundó iglesias, porque la verdad universal no necesita el encierro de una estructura rígida. El silencio no exige una audiencia para existir. Su enseñanza fue la más simple de todas: calla. Permite que el ruido se agote por sí mismo. Y cuando el conflicto interno finalmente se apaga, descubres algo que siempre, desde el día en que naciste, estuvo ahí. No es espectacular. No trae fuegos artificiales. No es dramático. Y cuando el conflicto interno finalmente se apaga, descubres algo que siempre, desde el día en que naciste, estuvo ahí. Es la paz inquebrantable de saber que no tienes que demostrarle nada a nadie. Y es suficiente. El verdadero silencio no es una huida del mundo. Es un regreso a tu origen. Y en ese regreso solitario, encuentras el único lenguaje que nunca jamás necesitó palabras.